Y bueno, Grace cuando me pidió de compartir, que tuve que hoy falté a cursar, pero bueno, ameritaba. Venía contando las faltas y dije, en esta falta, y me vengo a visitarlos. Y bueno, Grace me comentó más o menos lo que quería que pudiera compartirles. Y bueno, entonces empecé a orar, le contaba a Pablo, le contaba a Grace que orando para que Dios me guiara, me diera una palabra, recibí una palabra que la verdad yo dije, ¿esto qué tiene que ver? Pero sabía que estaba en la Biblia, así que lo busqué y es el mensaje que preparé para compartirles y que estoy segura que Dios les va a hablar. El otro día escuchando una prédica dijo un pastor, que Dios habla. Si no te habla una palabra que necesitas ahora, te habla una palabra que es reservorio para en otro momento de la vida. Pero que Dios habla siempre. Así que bueno, vamos a hacer una oración para que este Dios tan amoroso que tenemos, que habla siempre, hoy también sea un día de que su palabra nos bendiga. Así que bueno, Señor Jesús, gracias por este momento de poder compartir tu palabra, de poder compartirla con amigos, con hermanos, de poder, Señor, compartir tu palabra en un espacio de libertad. Espíritu Santo, este es tu momento para acompañarnos, para hablarnos, para que tengamos oídos espirituales, para que vos guíes, Señor, lo que salga de mi boca, para que sea transmitido con autoridad, con poder, y que llegue a través de esos oídos de mis hermanos a un corazón que sea tierra fértil. Y que hoy, Señor, el que vino con sed se vaya saciado, porque vos sos un Padre bueno que da buenas cosas a sus hijos. Gracias, Jesús. Bendigo tu palabra. Amén. Bueno, los invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes 17:1, o como se dice ahora, o los celulares, las tablets. 17. Bueno, si lo tienen, yo voy a empezar a leer. Vamos a leer del 1 al 7 en principio. Dice así: Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hacer una pausa ahí. Cuando yo leí esto, dije, wow, Señor, porque realmente hacía muchísimo tiempo que yo no paseaba, digamos, por Primera de Reyes. Cuando lo leí, me di cuenta que tenía similitud con algunas cuestiones que me había conversado Grace. Y cuando estaba sentada ahí y escuchaba las inquietudes que algunos de ustedes compartían, yo decía en mi cabeza, sos tremendo, Señor. Porque realmente yo veía cómo esta palabra se aplicaba a situaciones que habían estado comentando. Así que bueno, vamos a introducirnos en lo que preparé. Bueno, acá vemos a Elías, profeta de Dios. El contexto es que él va delante de Acab, que era rey. Él se presenta al rey y le dice, no va a llover hasta que yo dé mi palabra. ¿Y por qué? Yo dije, ¿por qué no va a llover? Entonces averigüé en una Biblia que tengo de estudio y decía que en ese momento
había muchos adoradores de Baal, como lo dice el versículo 1. Entonces, gracias. Después que leí y hice malabares, pero para la segunda parte. Entonces los adoradores de Baal decían que su Dios era el Dios de la fertilidad. Y que ese Dios de la fertilidad iba a hacer que venga lluvia. Pero sin embargo, Elías se paró frente al rey. Yo no sé cómo hizo para llegar al rey, porque yo me imagino que es como el presidente de ahora. Y Elías en ese momento no era conocido como el gran profeta Elías que después nosotros conocimos. Ahí él se estaba dando a conocer o estaba poniendo la cabeza en la horca. Mírenlo del lado que quieran, porque él no era el Elías que después empezamos a ver en la Biblia que tenía un montón de testimonios. Este fue su primer gran paso de fe. Como vos dijiste hoy, Dios te da 2 escalones. Bueno, él ya era conocido como profeta de Dios, pero no era el gran profeta de Dios. Tenía los 2 escalones. Yo creo que este fue el paso donde Elías dijo, me la rejuego. Porque en ese versículo dice, no va a llover, voy a leerlo ahora que tengo luz. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. No dijo, porque Jehová Dios me mandó a decir que. No, por mi palabra. Entonces él fue y se plantó. En ese momento, él lo que estaba diciendo es, yo voy a demostrar que mi Dios es verdadero Dios trayendo sequía. Los de Baal oraban para que venga lluvia. Los de Baal, porque eran más de 400 profetas de Baal, dice la Biblia, que había y que eran respaldados por Jezabel, que era una reina que también habitaba en ese territorio. Uno, me vengo para este lado, uno, que era Elías, puso la carita, ¿no? Dio el paso gallina, como dicen en la iglesia de Betel, y dijo, no va a llover por mi palabra. Entonces, yo ahí dije, wow. Él dijo, en cuya presencia estoy, se hizo cargo de que él estaba en la presencia de Dios. Dije, qué tremenda investidura y qué tremenda identidad. Y qué tremenda convicción sobre dónde está parado. Pero la cuestión es que él trae una sequía a esa zona. Nosotros, haciendo una comparación con nuestra Argentina de hoy en día, con Venezuela, puedo nombrar, son países, tal vez Venezuela con otro impacto, que están viviendo situaciones de sequía. Situaciones que afectan, porque acá dice, bueno, no va a llover. Sí, pero bueno, apliquemos la inteligencia. La lluvia hace que la tierra se seque, entonces que la plantita no crezca, entonces que yo no pueda comer el fruto de esa planta, entonces que mi cuerpo no se pueda alimentar bien. Y por ende, si tengo una vaca, es lo mismo. La vaca se va a desnutrir, voy a comer una vaca desnutrida y se sigue toda la cadena. Entonces yo pensaba, lo primero que me vino, y yo dije, wow, es que a veces vivimos situaciones de sequía, ya sea que Dios nos lleva al terreno de la sequía, o ya sea que hay situaciones que nos afectan, por más cristianos que seamos, y que nos llevan a un lugar de sequía. Pero que ese lugar de sequía es la oportunidad que nosotros tenemos para dar a conocer el Dios que tenemos y para desatar nosotros la unción que portamos. Lo vuelvo a repetir. Porque cuando yo estaba haciendo esto, yo dije, me vino esto y dije, esto es revelación. Esto es tuyo, Señor. Cada uno o vive o habrá vivido o de repente, si está en un buen momento, conocerá a alguien que está viviendo una situación de sequía. Esa situación de sequía es temporaria y es la oportunidad. Esa sequía es una oportunidad para que ahí cada uno de nosotros, de ustedes, desate el poder de Dios. No que venga alguien y lo desate. Cada uno tiene que activar lo que ya le ha sido dado.
esa medida de fe que Dios dio a cada uno. Dios dio una medida de fe a cada uno. La misma a vos, a mí, a ella, a vos, a ustedes. Es la misma. No dio 20 a uno y 5 a otro. No, dice la Biblia que nos dio una medida de fe. Ahora yo pensaba, un ejemplo, situación económica que es el gran problema, por ejemplo, de Argentina hoy en día, y hay personas que nosotros sabemos, cercanas, medianamente cercanas, o conocidos de algún conocido, que se están quedando sin trabajo, que realmente viven una situación complicada. Voy a hablar, todos acá son personas de fe, y yo decía, cuando pensaba en esta historia, en esta parte de la historia, hay una sequía económica. Pero si yo estoy viviendo una sequía económica, es porque antes, en mi vida fue afectada por otra sequía, la espiritual. Si yo estoy en una sequía espiritual, voy a estar en una sequía económica. Porque lo que determina cómo yo vivo esa sequía no es lo que veo por vista, sino lo que veo por fe. Y si yo estoy en una sequía económica, pongo lo económico por la situación, pero cada uno, seguramente el Espíritu va a ir trayendo ideas, situaciones, vivencias. Pueden ser sequías vinculares, pueden ser sequías de amor, sequías de estudio, sequías de trabajo, sequías materiales. ¿Cómo cada uno de ustedes atraviese esa situación de sequía? Va a tener que ver con cómo está el reservorio de vida espiritual. Cuando Elías se presenta y dice, no va a llover por mi palabra, yo dije, este Elías la tenía re clara. Y tenía re claro quién era Dios. Porque él sabía que Dios lo iba a respaldar. Si no, no iba, porque sabía que los estaban matando. De hecho, un capítulo más adelante, él era el único profeta que había quedado en ese momento, en esa zona. Porque les habían cortado la cabeza a todos. Entonces yo decía, es tremendo cómo él tenía esa convicción de quién era su Dios. Nosotros estamos en la gracia, podemos decir quién es nuestro papá. Y no es el papá que nosotros podemos haber experimentado en la tierra, el modelo de papá. No, tenemos que llegar a conocer a ese papá celestial. Y tener tal convicción de decir, yo me la juego, doy el paso de fe aunque no vea el escalón porque yo sé que vos a mí no me vas a dejar caer. Eso es lo que hizo Elías, un hombre común y corriente que sabía que tenía un llamado. Y todos acá tenemos un llamado. El primero es ser hijos de Dios. Y ser hijos nos trae una identidad. La identidad de ser hijos, herederos de Jesús. O sea que el cielo a nuestro favor. Sigo, porque si no... Bueno, entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jehová a Elías? Perfecto, diste la palabra, ahora andate. Anda a esconderte, ¿sí? Porque te van a buscar. Entonces Jehová le dice, anda, escondete en tal lugar, quédate tranquilo, vos declaraste la sequía, pusiste en rojo a toda la ciudad, vos vas a vivir las consecuencias de la sequía. No es que Dios lo mandó a un lugar que fluía leche y miel, como en el Edén, no. Le dijo, quédate tranquilo, yo te voy a mandar cuervos que te alimenten de día y cuervos que te alimenten de arroyo de noche y vas a tomar el agua del arroyo. O sea, la sequía que él declaró, en este caso él la declaró, también le afectó, pero Dios lo sostuvo. Y le mandaba el cuervo de día y de noche. Cuando yo leí cuervo dije, se me ocurrieron varias cosas. Una es, la palabra es viva y eficaz, y lo que tiene valor hace 1000 años tiene valor ahora en la Biblia. Entonces yo pregunté,
cuervos. ¿Será el mismo significado en el lunfardo que tenemos nosotros? Porque podría haber mandado una palomita. O sea, podría haber mandado un gorrión, no sé. Cuervos. Acá, cuervos, está bien, es un pajarito negro, pero nosotros le damos un significado de te reprendo Satanás y pensamos un cuervo, ¿no? Una cosa así como un bicho medio... Incluso carroñero el cuervo. Sí. Bueno, yo dije, a ver, vamos a googlear el cuervo. ¿Qué come el cuervo? Porque si le lleva carne, porque dice, la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, le traían pan y carne. Bueno, pan. No era vegetariano el cuervo, o sea que el milagro de Dios estaba. Yo no sé si es que afanaban de algún lugar los cuervos o Dios, no sé, porque Dios podría haber hecho aparecer ahí la comida. A ver, es Dios. Eligió el cuervo. Bueno, se las dejo picando. ¿Puede ser que Dios mande cuervos a su vida para bendecirlos? Y Dios los puede bendecir de quien menos esperan y de la manera que menos esperan. Porque tenemos un Dios creativo, ¿sí? Pero a ver, estos cuervitos, ¿qué comen? Comen insectos, lombrices, gusanos, arañas. Hasta ahora vamos con la dieta de Marley. Todos lo conocen, ¿no? Reptiles como serpientes, lagartijas. Yo en un momento dije, este era el antecesor de Juan el Bautista que andaba en el desierto comiendo todo esto. Y en un momento digo, leyendo, dice, bueno, o sea, pequeños mamíferos también comían. Ratones, ratas, conejos. Dije, bueno, el día que Juan el Bautista tenía el conejo, decía el banquete, Señor. Porque si le traían la ratita... bueno, pájaros, sus crías, etc. Bueno. Yo no. ¿Cuál era? Que primero Noé abre la ventana y manda un cuervo. Una paloma. No, primero un cuervo y el cuervo nunca vuelve. Ah, Ahí mirá. manda la paloma y la paloma trae la rama de olivo. Mirá, no me acordaba del cuervo. Creo que sí. Mirá. Bueno, es claro, podría haber, Dios tantas cosas podría haber hecho para alimentar a Elías, mandó al cuervo. Bueno, así que open mind, hermanos. Nunca desechen a nadie. Porque tomando tu ejemplo, Gaby, fíjate que a quien vos... ¿Viste? Lo que es el Señor, con tanto amor. Bueno, ustedes saben, la tengo que decir, yo dije no la voy a decir, pero la voy a decir, porque si no es como el pensamiento lineal. ¿Ustedes conocen la historia de Elías y Eliseo? Sí. Elías es este profeta, y Eliseo era un hombre de mucha plata, que estaba en la época de Elías. Y resulta que este relato bíblico donde Elías dice, no va a llover por mi palabra, fue el primer acto profético que a él lo llevó, digamos, como a la alfombra roja. O sea, a partir de ahí la gente comprobó que él realmente era profeta de Dios. Se las tiro, hay que dar el paso para que la gente realmente vea que nosotros somos hijos del Dios viviente. Hay que dar el paso. Y yo digo, en los ambientes de oscuridad, de arte, hay que dar el paso para que vean que sos hija del Dios viviente, que portás luz, que hay una alternativa de arte. Porque el que está ciego, porque anda en tinieblas, no ven. En tu caso, vos sos la que vas a llevar la luz, la que va a hacer que esos espacios empiecen a iluminarse. Bueno, y entonces, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo tenía mucha plata. Elías, ya sabemos que fue desterrado, no tenía dinero, pero tenía una unción impresionante. Entonces este Eliseo lo perseguía por todos lados y no le importaba no andar con sus grandes lujos porque él veía que este tenía una unción impresionante. Ahora, eso lo vemos nosotros, que tenía la reunción,
porque ya conocemos toda la historia de Elías, como a veces se dicen, ahora seguimos a Jesús porque ya conocemos toda la historia. Hay que ver si en el momento de Jesús hubiéramos sido discípulos de él. Bueno, esperemos que sí. Entonces yo, cuando leía esto, decía, wow, porque Eliseo vio algo en Elías. Eliseo vio que este tenía presencia de Dios y dijo, a este lo sigo, donde sea. Y después cuando lo seguía, vio que las grandes cosas que iba haciendo Elías por su fe. Entonces, mírense uno a los otros. Anímense, a ver, mírense. En mi iglesia me hacen hacer esto. Entonces, mírense. Porque pueden tener un Elías al lado, ¿eh? Dice amén. Pueden tener un Elías al lado. Solo que hay que activar esa fe. Porque si Elías no hubiera dado el paso de decir, no va a llover por mi palabra, Jehová no le dijo, decí, no va a llover. Él tuvo fe y dio la palabra. Así que yo hoy te quiero alentar que a esa situación de sequía que estás viviendo, le hables por fe. Ahora vamos a ver que para hablarle por fe y que la fe nos empuje, hay que tener la confianza de que saber que uno está delante de la presencia de Dios. No porque Dios sea omnipresente, sino porque uno lleva tal disciplina espiritual y una vida de santidad y obediencia que nos da la convicción de que, de decir, yo estoy delante de la presencia de Dios. Pero eso va más adelante. Bueno, llegó un momento donde, muy bien con los cuervos, con el conejito que venía, con el pancito, pero el río se secó, porque no llovía. ¿Y qué le dice Jehová? ¿Qué le dice Dios a Elías? Si quieren se los leo. Versículo 8. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué lectura hacemos? Estaba muerto de hambre y muerto de sed. O sea, la vio, le pidió el agua. Y cuando se estaba yendo le dijo, pará, tráeme también algo de comer. No sabemos cuánto tiempo caminó, porque antes caminaban 20 días, 5 días. En un momento cuenta más adelante que estuvo 40 días caminando. ¿Vos lo sabés? ¿Te lo acordás? Oh, espero no equivocarme, porque si no, 40 días. Así que acá sabemos que Dios le dijo, levántate y andate, porque bueno, ya no tenés más agua, y Dios se ve que le dijo, quiero hacer cosas nuevas, no quiero hacer que este río de agua solo para vos acá. Andate que hay otros planes. No sabemos cuánto caminó, pero yo creo que era un ser humano, o sea, más allá que estamos hablando de 2000 años atrás, eran seres humanos como nosotros, o sea, estaría con una sed impresionante. En ningún momento el relato bíblico dice que él se quejó, che, Dios, dale, bancame, mandame una lluvia, no sé, hacé llover, golpearon la piedra en la época de Moisés, tiró agua, nada. Obediente, temeroso de Dios, respetuoso de las decisiones de Dios. Le pide el agua y quien pide una cosa pide dos. Le dijo, tráeme también pan, por favor. Tengo hambre. Bueno. ¿Qué le dijo ella? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos
y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como Elías dijo, y comió él y comió ella muchos días, y el hijo. ¿Y qué pasó? Que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Claro. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo dije, qué amoroso el Señor. Porque Elías, ¿qué portaba? Dale, hablen, que somos poquitos. ¿Qué portaba Elías? La unción. ¿Esta mujer qué tenía? Esta mujer estaba pronosticando su muerte. Viuda. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por no hablar de algunos países hoy leía unas noticias de Oriente, de la actualidad, la persona que era viuda vivía una situación tremenda de exclusión social. Viuda, con un hijo, con un poquito de harina y aceite que era lo último que le quedaba. Iban a comer eso y después iba a esperar la muerte. Se iban a morir de hambre o no sé, pero era lo único que tenían. Ella dijo, vamos a comer esto y vamos a... No quiero decirlo exactamente, ¿cómo es que dice? ¿Alguno lo tiene en el versículo? Para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo cuando leí el versículo, primero Jehová le dice, andate a Sarepta de Sidón, que ahí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Ustedes leyeron y escucharon. ¿En algún momento esta mujer dijo, Jehová me dijo que te reciba? Entonces yo me quedé pensando y le decía, dale, revélamelo, Señor, por favor, decímelo. Porque vos decís que le diste la orden. Y en este relato, que es Reina Valera, ni en otros, habla de que la mujer le dijo, esta es la orden. Entonces yo me rompí la cabeza y le decía, dale, Espíritu Santo, ¿cuál es la orden? Y en los misterios de Dios, yo no sé si descubrí el misterio, pero dije, vos viste un corazón en esta mujer. Porque esta mujer no tenía nada. ¿Qué es tener una porción de harina y de aceite, que es lo último que queda en la alacena? Es no tener nada prácticamente. Vamos a decir un poquito, pero no había otra cosa, porque era lo único. Y Dios elige a esta mujer que no tenía nada para que le dé a Elías, que venía muerto de hambre y con sed. Vamos a suponer que, bueno, había pozos de agua y que la escasez ahí no había llegado, la escasez de agua, pero la orden se la dio al corazón, no hay otra. Porque esta mujer ni siquiera sabía que Elías era verdadero profeta de Dios. Ella lo reconoce como verdadero profeta de Dios cuando él intercede para que Jehová resucite al hijo, que después muere, pero vuelve a vivir porque Jehová lo resucita. Ahí le dice, ahora veo que vos sos verdadero profeta. Antes, esta es la alarma de que estamos complicados con el tiempo. Bueno,
¿Quedan pensando? Elías llevaba el reino de los cielos a una persona que estaba muriendo. Tenía un hijo. Los que tienen hijos o sobrinos muy queridos, ¿no? Nosotros leemos un relato, pero es un relato de personas que vivieron. La desesperación que tendría esta mujer, la tristeza que tendría esta mujer. Que nosotros lo podemos ver en algunas personas. No sé si hoy en día al punto de que comemos esto y nos morimos, pero situaciones de crisis significativas. Elías le lleva al reino de los cielos. A nosotros nos llegó el reino de los cielos. Uno tiene que mirar por fe, no por vista. Nosotros estamos rodeados, inundados del reino de los cielos, de Dios. El tema es que nos cambiamos muy seguido los anteojos y miramos lo que nos pasa con los ojos humanos y no con los ojos de la fe. Y dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hizo que Dios respaldara a este Elías y que no lo agarraran y le cortaran el cuello y que realmente no lloviera por más que los 400 de Baal rogaran? Que tuvo fe, y la fe hizo que Dios se agradara. Y dijo, sí, hijo, no hago llover, te rebanco. Y después era un re loco porque más adelante dice que rodeó de agua, ¿sí? Hizo un pozo, mandó a buscar un buey, mandó a buscar leña y estaban, por un lado, esta escena de un buey muerto con leña y los 400 de Baal. Y por el otro él con otro buey, con leña. Dijeron, mojen todo y oren a ver si Baal manda fuego y lo consume. Si es así, Baal es verdadero Dios. Si no, me toca mi turno. Cantaron, danzaron, daban vueltas, no bajaba, nada. Él mandó a que redoblaran, si no olvido, ¿sí? Redoblaran la cantidad de agua para que quedara todo bien mojado. Y oró no para gloria personal, oró para que vean que su Dios era el verdadero Dios de Israel. Y dice que descendió fuego y se consumió todo. La fe que tenía, y estaba en la ley. Y nosotros estamos en la gracia. Él, por lo que, no sé, Pablo, vos sabés más de teología, él no era sacerdote, era profeta. Los sacerdotes podían entrar una vez al año al lugar santísimo y ahí estar en la presencia de Dios. Este nunca entró. Ahora, nunca entró a la presencia, pero que vivía en la presencia, vivía en la presencia. Ustedes viven en la presencia. Ustedes viven en la presencia. Así que a esa situación de sequía, hoy le vamos a hablar. A esos castings, hoy le vamos a hablar. A ese juicio, hoy le vamos a hablar. Y les tiro una, porque más allá de la sequía, porque Elías vivía la sequía, pero él no se sacaba el chaleco que le tocaba. Él era profeta. Entonces, hoy en día en la situación que nos toca vivir, que te toca vivir, ¿sos un Elías o sos una viuda? ¿Sos el que llevas el reino a otros o siendo cristiano, ay, esperás que otro te lo traiga? ¿Sos el que da el paso y le llevas la palabra de bendición o teniendo la unción esperás que otro venga y te la desate porque tenés una carga tan pesada? No respondan. A mí me impactó en el versículo 1, fueron palabras de Elías. Jehová no se las dijo. Y yo decía, ¿qué le dio esta seguridad, esta firmeza? Y no hay otra que la intimidad que tenía con su Dios. Que esa disciplina espiritual.
que esa comunión diaria, es decir, como decimos hoy en día, aparto y bueno, aunque sea 15 minutos, no es mucho. De 24 dormimos mínimo 8, algunos 10. 15 a solas, en el lugar santísimo, el baño. Cuando la casa es de muchos, ¿cuál es el lugar que nadie molesta? El baño. Yo cuando era adolescente, mi mamá, 2x3, ya está, tic, tic, podés salir. Si en tu vida querés la bendición de Dios, primero debes buscar al Dios de la bendición. Orá, medita en su palabra, dedica tiempo para adorarle. Crea una atmósfera poniendo canciones, cantando, para que su presencia llene ese lugar. Pasa tiempo con él, congregarse, estar con los hermanos. Toda relación se cultiva, se atiende. Una relación de amistad, si no me veo, no progresa. Si no comparto, no avanza. Y Jesús, y el Espíritu Santo, y papá, es lo mismo. Él está. Pero, ¿qué hago yo? Y dice Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay Dios. O sea que si lo aclara es porque hay gente que se acerca a Dios sin creer que hay Dios. Que no seamos de esos. Y que si me acerco tengo que creer que hay un Dios y ese Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que recompensa a los que le buscan. Yo les voy a contar un testimonio que me pasó hace un año y una semana. Hace un año me invitan a una reunión, se acerca un grupo de hermanos que daban la bienvenida a los que eran invitados, la escuela sobrenatural, y entonces la costumbre de ellos es al invitado lo abrazan y empiezan a orar, y el Espíritu Santo empieza a hablar. Entonces en uno de los momentos alguien empieza a hablarme y en una de las cosas que me dice es: el Señor llena tus vacíos. La palabra me retocó porque tenía varios vacíos, varias sequías. Y yo dije, sí, Señor, yo sé que es así. Pasó un año y en el transcurso de ese año siguieron habiendo momentos de sequía. Y yo, cuando veía esa situación, que obviamente me generaba una crisis, o sea, un movimiento en las emociones, venía a orar y decía: Señor, tu presencia me basta. Yo sé que tu presencia me basta. Y mi vacío está lleno porque tu presencia me basta. Un año. Hace una semana, orando, teniendo un tiempo con el Señor, el Espíritu Santo me empieza a hablar y me revela que yo durante un año estuve entendiendo mal. Pero el Señor me dijo: lo lindo es que vos elegiste mi presencia. Pero yo soy bueno. Y si tu vacío es económico, yo lo lleno con lo económico. No es que va mi presencia solamente, porque tu vacío es económico. Si tu vacío es que tenés hambre, no es que mi presencia va a saciar tu hambre. Yo voy a traerte el pan, el conejo, la araña, la langosta, lo que quieras. Y mi presencia, ¿dónde está la diferencia? Que ese vacío que va a ser lleno porque la presencia de Dios va a traer lo que ese vacío está necesitando. Amén. Yo por un lado dije, wow, un año, Señor, genial. Cambié la oración, muchachos y muchachas. Dije, algo que tengo que tener en cuenta es que para vos 1000 años son un día 1000 años, a vos esto te tomó milésimas de segundo, a mí más de 360 días. Entonces, pero dije, no me importa.
Porque aunque andaba arrastrando eso que todavía no llenaste, tu presencia a mí me basta. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos. Porque yo prefiero al Dios de la bendición que la bendición de hoy y que mañana voy a necesitar otra bendición. Y si no las tengo, pero tengo al Dios de la bendición, tengo todo. Pero el Señor me dijo, no, esto no es todo. Yo doy más. Y entonces yo se los comparto, porque sé que hay vacíos, sequías, situaciones de crisis, anhelos que todavía están esperando ser concretados. Sean ordenados. Hay una diferencia que me parece hermosa y la voy a compartir entre orden y disciplina. La definición de orden es manera de estar colocadas las cosas según un determinado criterio o una determinada norma, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hay gente que ordena las tazas por tamaño. Bueno, la ropa por color. Bueno, ¿sí? Están ordenadas según un determinado criterio. Bien. Disciplina. Conjunto de reglas o normas, también usa la misma palabra que orden, pero cuyo cumplimiento de manera constante, o sea, constancia en el tiempo, conducen a cierto resultado. Entonces, si en esta zona de sequía querés ver resultados, activa las disciplinas espirituales, que las mencioné hace un ratito, porque eso va a conducir a otro resultado. Uno tiene que tener la visión, el foco. ¿A dónde quiero llegar? Hay que tenerlo claro. Si no lo tenemos claro, hay que establecer el orden, porque no todo da lo mismo. No da lo mismo compartir hoy, vernos, que no estar compartiendo la palabra del Señor. No da lo mismo comer que no comer. No da lo mismo. No da lo mismo, tomo lo que trajeron hoy, elegir un casting donde tenés que hacer de lesbiana, que decir, no, por principios de vida y valores morales, no lo elijo. No, es tremendo el mensaje que se instaura cuando al no lo elijo uno le agrega el fundamento por qué no lo elijo. Es impresionante. Orden, prioridades. Y una vez que está eso, disciplina. Dios es bueno. Escuché una frase que me gustó y la voy a compartir con ustedes. Dice, de la nada Dios creó todo. En el Génesis dice, no había nada, Dios con la palabra creó todo. Así que si hoy estás atravesando una situación donde no tenés nada, quédate tranquilo, porque tu papá de la nada creó todo. Activa la fe. La que dice la palabra que es chiquitita, si tuviera fe como un granito de mostaza, pero que se hace después el árbol, uno de los árboles más grandes o el más grande de su especie, ¿no? Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. El de Elías que se jugó en medio de una sociedad donde estaban matando a todos. El de una viuda que fue sensible al dolor de otro cuando ella estaba por comer lo último que tenía con su hijo para dejarse morir. Y no escaseó. La harina no escaseó, el aceite no escaseó. No es por vista, es por fe. Y ya todos tienen una medida de fe. Así que yo los invito a que hoy podamos hacer una oración. ¿Tenemos? ¿Podemos? De pedirle perdón al Señor si no hemos estado usando el 100% de nuestra fe en esa situación X, esa situación económica, esa situación de trabajo, esa situación de sequía emocional, familiar. Si hemos estado teniendo
una actitud más de esperar que venga el profeta a traernos el reino, que activar la fe que ya nos ha sido dada. Si hemos descuidado el tesoro que es compartir con Jesús, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que nos estés perdonando, porque muchas veces, Señor, nos olvidamos de mirar con los ojos de fe, nos olvidamos de darte participación total en la situación difícil que atravesamos. Nos olvidamos de poner fe en acción en las situaciones de sequía que vivimos. Ayúdanos, Señor, a seguir la fe, a desarrollar la fe, a tener esa fe, Señor, que aunque no haya nada, declare, no importa, de la nada Dios hizo todo. Jehová Jireh. Vos fuiste Jehová Jireh en el Antiguo Testamento. Y hoy, Señor, papá, sos el mismo. Yo te pido, Señor, tu bendición para cada hermano, para cada hermana, tu bendición para esta congregación, y que esta congregación, Señor, sea reconocida por sus obras de fe. Señor, que puedan irse de este encuentro, de esta reunión, mirando por fe cada situación. Que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando cada vida, que esté hablando, que esté moviendo, hablando a cada situación en particular. Señor, que se active la fe. Y así como vemos en el ejemplo de Elías, que podamos desarrollarla por la tremenda confianza de que vos sos bueno, generoso, proveedor, sustentador, y que sos tan sensible, Señor, que nos das no solamente tu presencia, sino lo que necesitamos en concreto. Señor, bendigo esta iglesia, bendigo, Señor, esta iglesia, para que vos la prosperes, para que vos la multipliques, para que vos seas el fundamento y para que sean columna y baluarte de la verdad, declarando, Señor, el Dios al que siguen, al que sirven y por el cual viven. Señor, que se active una gracia de poder y que arrebaten, Señor, que arrebaten la fe. Dice la palabra que el reino de los cielos se arrebata. Es una cuestión de actitud, como tuvo Elías, de actitud, de valentía, de coraje. Ahí hablale a esa situación, esa situación que estás atravesando. Háblale con seguridad, háblale con firmeza. El temor es la fe en las tinieblas. Echa fuera el temor. La duda es la fe en las tinieblas. Echa fuera las tinieblas. Vos tenés al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da valentía, da poder, da dominio propio. Desata el Espíritu Santo la gracia, el reino. Hablale con autoridad a esa situación que estás atravesando y declará sobre esa sequía la lluvia, el río de agua viva, la provisión de Dios. En el nombre de Jesús, tu poder sobrenatural, Señor, actuando en la vida de cada uno, Señor, actuando en cada circunstancia, abriendo, Señor, puertas, destrabando, Señor, lo que está trabado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por llevarnos a mayores niveles de fe. Señor, bendigo esta casa.
en tu nombre, Jesús. Tu bendición está con ellos, Señor, y sobre ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.